Academia Symmetry presenta su nuevo webinar a cargo de Cristian González, Senior Partner de NetGo Financial Risk Management. En esta oportunidad, efectos FX y tasas en un cross-currency swap. ¿Cómo y por qué es importante separarlos? Muy buenas tardes, muchas gracias a todos los presentes por estar aquí reunidos en el nuevo webinar de Symmetry titulado Efectos FX y tasas en un cross-currency swap. En minutos vamos a dar inicio a este seminario, vamos a esperar a que se conecten los últimos inscritos y en breve comenzamos con el webinar. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio al webinar. En este caso, y como en las últimas oportunidades, va a estar a cargo de Cristian González, que es profesor de Magíster y Diplomado de la Universidad de Chile, también da clases en la Universidad Diego Portales, y además es Senior Partner de NetGo y cuenta con más de 20 años de trayectoria en el rubro financiero. Cristian, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Noel, muy bien, muchas gracias por la siempre buena introducción. Bueno, muchas gracias. Bueno, Cristian, en este caso nuevamente el tema es swap. El webinar pasado, recordemos, fue algo más, un poco más genérico. Analizamos cómo funcionan swap, se abordaron las diferencias entre interest rate swap y cross currency swap. Ahora nos metemos de lleno en cross currency swap con un tema bastante específico, ¿no? Así es, hoy día va a ser un webinar bastante más, quizás, entre comillas, técnico y también un poco más específico para un fin particular que les voy a ir contando durante el webinar. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio entonces al seminario. Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas en el espacio de P&R que Cristian las va a abordar sobre el final del encuentro. Muchas gracias. Adelante, Cristian. Bien, bueno, aparte de agradecer a Noel por la introducción y al equipo que hace posible hacer estos webinars, este ya es como el quinto webinar que hacemos este año y vamos a seguir muy activos en eso. De hecho, en septiembre están planificados unos webinars bastante interesantes y con otros profesores también muy buenos. Em, Como comentamos recién, la idea hoy es tocar un tema bastante más particular y más técnico, dando por sentado que los que nos acompañan, a quienes también agradezco enormemente, porque como siempre tenemos una alta cantidad de inscritos y asistentes, yo voy a asumir que a lo menos se vieron el webinar pasado en donde hablamos de Cross Currency Swap o ya por la carrera que tienen o por el trabajo que desarrollan, que ya están familiarizados bastante con el Cross Currency Swap, ¿vale? Y en función de haberse visto el webinar o ya conocerlo, vamos a responder tres preguntas particulares sobre el Cross Currency Swap, que son ¿qué variables son las que afectan el mark to market de un cross currency swap? Para que también, si hay alguien que no lo sabe, el mark to market es básicamente el valor razonable. ¿Cuánto cuesta ese derivado en algún momento del tiempo, cierto? Entonces, ¿qué cosas hacen que el valor razonable o el fair value o el mark to market de un cross currency swap sea favorable mucho para la empresa o sea muy desfavorable para la empresa? Lo vamos a ver en tornos de las variables de mercado, que es una de las cosas que principalmente quiero que les queden claras. Y una vez que sabemos cuáles son las variables, vamos a ver qué es el efecto FX y qué es el efecto tasa y cómo se podrían calcular. ¿Por qué pongo se podrían calcular? Porque ahí van a ver algunas acepciones que uno tiene que tener en cuenta a la hora de hacer el cálculo de estos dos efectos, ¿vale? Y finalmente vamos a ver cuál fue la motivación que nos llevó a hacer este webinar, estimados. ¿Por qué? Porque el efecto tasa y el efecto moneda de un cross-currency swap parece algo bastante más rebuscado, pero hay una razón particular y esa razón tiene que ver principalmente con la contabilidad de cobertura, que también hicimos un par de webinars hace unos meses atrás. Es un tema que a muchos les interesa, a muchas empresas les interesa, y en este tema particular les voy a explicar por qué es interesante entender este cálculo financiero a la hora de la contabilización de un cross-currency swap. Bien.
Entonces, como siempre, en honor al tiempo y que ustedes no nos quedemos más allá de los 45 minutos o la horita que tenemos planificada, vamos en materia. Un muy breve repaso, insisto, yo voy a asumir que todos asistieron al webinar pasado o al menos lo vieron. Y recuerden que yo en el webinar pasado les contaba que swap era básicamente un intercambio, ¿cierto? En ese intercambio yo como empresa o contratante voy a elegir pagarle un flujo en una moneda I a un banco, el cual ese flujo va a tener una tasa de interés, la cual puede ser fija o variable. Pero esto que está acá es lo mismo que un crédito, es decir, se parece a la misma estructura de un crédito. Yo básicamente me comprometo a un banco a pagarle un flujo en moneda ahí con intereses a una tasa fija o tasa variable y lo voy a hacer en varios momentos del tiempo. Un crédito. A mí me prestan plata y yo después voy devolviendo ese nocional más el interés en distintos momentos del tiempo. Y cuando llega el momento en donde ya termino de pagar todo, se acaba ese crédito. Sin embargo, como el swap no es un crédito, sino ese instrumento ya existe, ¿cierto? Es un derivado, lo que swap significa literalmente en inglés es intercambio. Entonces, tal como yo le voy a pagar un crédito al banco, que es la línea que tenemos acá, el banco también me va a pagar un crédito a mí. Es como si yo también le hubiese prestado plata al banco y el banco me va a tener que pagar a mí. ¿Cuál es la gracia de este intercambio? Que cuando lo fijamos, lo voy a fijar en que yo le voy a pagar una moneda Y y él una moneda X. ¿Por qué la moneda es distinta? Porque en este caso estamos hablando de un cross-currency swap. Cuando hablamos de un interest rate swap, las dos monedas serán iguales. En este caso, como es un cross, yo voy a pagar en una moneda y a mí me van a pagar en otra moneda. Y adicionalmente yo puedo tener tasa fija o variable y el banco también me va a pagar a mí tasa fija o variable. ¿Cuántas veces lo vamos a repetir esto? Las veces que sean necesarias en función del plazo del swap y cada cuánto vamos a hacer el intercambio dependiendo de la frecuencia de pago que tenga cada uno de estos créditos. El crédito que yo pago y el crédito que yo recibo. Bien, en función de eso, estimados, la gracia de el cross, déjenme acomodar algo aquí en las pantallas, por favor. La gracia de el cross y de cualquier swap es que esto uno siempre lo puede ver como si fuera dos tablas de desarrollo, que eso fue lo que yo desarrollé durante el webinar pasado. Una tabla de desarrollo que yo pago y una tabla de desarrollo que yo recibo. Entonces, y voy a hacer la excusa del caso inmediatamente, tenemos inscritos de Chile, Colombia, Perú, México, etcétera. Sin embargo, por el tiempo no puedo hacer un cross de dólar contra peso chileno, dólar contra peso mexicano, dólar contra peso colombiano, etcétera. Entonces, lamentablemente lo hice con el que yo tengo más cerca, pero les voy a mostrar cómo esto se puede extrapolar fácilmente, y yo sé que ustedes lo van a poder extrapolar fácilmente, pero lo hice contra el peso chileno, ¿vale? Entonces, acuérdense, son dos tablas de desarrollo, una que yo pago y una que yo recibo. En este caso yo me estoy dando el ejemplo de que yo voy a pagar una tabla de desarrollo la cual está en pesos chilenos, ¿sí? Y esa tabla de desarrollo que está en pesos chilenos, si ustedes lo ven, yo partí el 11 de agosto del 2025 y es a 5 años, por lo tanto termina el 11 de agosto del 2030, ¿sí? El nocional va a ser 96.985.000 y va a ser bullet, por lo tanto solo tengo una amortización al final. ¿Qué tasa de interés va a tener la tabla de desarrollo que yo pago, es decir, la del crédito que yo pedí en este swap? Va a ser un 6.0732 y por consiguiente, este va a ser el interés que yo voy a pagar en cada uno de los flujos. Y en el último flujo voy a pagar el interés más la amortización que ya señalé. Y este es el flujo completo entonces que yo voy a pagar en cada una de estas fechas. Esa es la parte que yo pago. ¿Sí? Pero por otro lado, yo voy a recibir, y en este caso voy a recibir dólares. Las fechas son exactamente las mismas. En este caso, el nocional van a ser 100 millones de dólares. Nuevamente, bullet.
con amortización, por lo tanto, solo al final, y con una tasa eh, eh, de interés que yo voy a pagar en todos los periodos del 5%. Bien, por lo tanto, acá tenemos todos los intereses y finalmente tenemos cada uno de los intereses y en el último interés más amortización. Esa es la pata que el banco me va a pagar a mí. Fíjense que esto lo recibo y esto lo pago. Un tema particular para ir metiéndonos desde ya en lo contable. Entonces, esto es un pasivo y esto es un activo. ¿Sí? Finanzas, o sea, contabilidad 0,01, ni siquiera 1,01. ¿Estamos bien hasta acá? Espero. Recuerden que cualquier pregunta la pueden ir dejando en la sección de Teams. Bien, bien. Entonces tengo estas dos. ¿Por qué elegí estas dos? ¿Y por qué partí el 11 del 8 del 2025 y no del 2026? Porque quería hacer eh, la prueba haciéndolo que tuviera algún mark to market, ¿sí? Entonces, la gracia de esto es que yo voy a ver cuánto era el mark to market cuando tomé el derivado y voy a ver cuánto era el mark to market eventualmente el 11 del 8 del 2026, cuando este swap ya había avanzado un año. Bien, y aquí nos vamos a empezar a meter en cómo calculamos el valor razonable de un swap. Y para eso, nada mejor que utilizar Symmetry, ¿cierto? La plataforma que hace posible esto. Entonces, vamos replicando, y déjenme, porque tengo un torpeo para replicarlo acá, las tablas de desarrollo que recién les mostré, entonces vamos replicando. Esto parte, y para que vean lo fácil que es utilizar Symmetry, fíjense lo rápido que voy a poder cargar el swap. Esto partió entonces el 11 del 8 del 2025 y termina el 11 del 8 del 2023. Pero primero lo vamos a valorizar el mismo día que yo lo tomé, porque Symmetry me permite valorizar a cualquier fecha. Y el contrato entonces partió ese mismo 11 del 8 del 2025. ¿Qué es lo que yo pagaba? Pagaba pesos y recibía dólares, ¿cierto? ¿Cuánto era el nocional? Fíjense que Symmetry me propone un tipo de cambio, entonces yo voy a poner que eran 100 millones en dólares y ahí están los 96.985 millones de pesos, ¿bien? Las dos van a ser fijas. Acuérdense que yo podía pagar fijo o podía pagar variable. En este caso, ambas tasas son fijas, ¿bien? Y la tasa en dólares era un 5 y la tasa en pesos era 6,07321. ¿Sí? Esa fue la que les mostré. Bueno, espero no se coman los decimales. Y era bullet, era 5 años con pago anual, todo eso ya me lo autocompleta Symmetry. Entonces, fíjense algo lo que pasa acá, estimados. Cuando yo lo calculo, que esto obviamente estaba hecho así a propósito, al 6,0732 y quizás algún decimal, el mark to market de este swap en el momento T sub 0 es prácticamente cero. De hecho, a esa tasa era básicamente la tasa equivalente. ¿Qué significa en este caso que la tasa sea equivalente? Que básicamente a esta tasa en pesos, al tomarlo el 11 del 8 del 2025, el intercambio es particularmente justo, ¿sí? Es decir, todo lo que yo le voy a pagar al banco llevado a futuro, proyectado y traído a valor presente es igual a todo lo que el banco me va a pagar a mí llevado a valor futuro con los intereses y traído a valor presente en la suma, ¿sí? Aquí ya nos estamos metiendo un poco en el mark to market, ¿bien? Entonces, este es el swap que construimos, ¿cierto? En donde yo voy a recibir los 100 millones y voy a pagar los 96.985 como les mostré en Symmetry. Entonces, lo que yo hice después en Symmetry y que ahora se los voy a mostrar ya un poco desarrollado, fue que dije, yo voy a cargar este swap y lo voy a revalorizar, pero lo voy a revalorizar al, perdón, 11 del 8 pero de el 2025 y al 2026. ¿Se entiende? Ha pasado un año. Cuando lo tomé, como les dije, básicamente esto me da prácticamente cero.
cuando lo recalculo y lo valorizo al 11 del 8 del 2025, el mark to market en dólares, para que hablemos en dólares, dado que tenemos a personas de distintos países, ¿cierto? Es menos 8.818 dólares. Bien, un mark to market muy pequeño. Hay, Tendríamos que buscar con pinzas un banco que nos cobre eso al tomar un swap, pero en este caso nos cobraron solamente 8.000 dólares por un swap de 100 millones de dólares. Somos los más felices. Sin embargo, pasó un año en el 2026 y yo valorizo este mismo swap en Symmetry, ¿vale? Y el mark to market me da menos 8.594.685. El swap yo lo hice, quiero aclarar, sin saber qué iba a resultar del mark to market. Una lástima que no haya dado negativo, pero acuérdense que esto está cubriendo algo, por lo tanto a nosotros nos da lo mismo que nos dé particularmente negativo, porque si lo estamos perdiendo acá, lo estamos ganando por lo que estamos cubriendo. Ya voy a entrar a eso, pero lo importante acá es que estoy perdiendo, para hacerlo fácil, dado que esto es prácticamente cero, estoy perdiendo 8,5 millones producto del movimiento de mercado en este papelito que cuando yo lo tomé el swap era justo, pero ahora que ha pasado un año, que estamos al 11 de agosto del 2026, está 8 millones en mi contra. ¿Sí? Es decir, si yo lo liquidara hoy día, si yo eliminara el swap hoy día, tendría que pagarle al banco 8.590 pongamos. ¿Sí? Espero que hasta acá todo bien. Hago todas estas aclaraciones para las personas que también se están involucrando un poquito más en el mark to market de un cross currency swap y cómo funciona un cross currency swap. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La pregunta que uno se tiene que hacer es, bueno, el mark to market cayó en 8,5 millones, pero ¿por qué? ¿Qué variables de mercado fueron las que se movieron para que el tipo de cambio, o sea, para que el mark to market del cross haya caído en 8,5 millones? ¿Sí? Entonces, acá les digo, les comento desde ya, pero se los voy a mostrar ahora. Vamos a meternos en el Excel. Acuérdense que este webinar es un poquito más técnico, ¿sí? ¿Cuáles son las variables de mercado que terminan afectando el mark to market de un cross currency swap? Y la verdad es que son dos a grandes rasgos, aunque aquí puse tres. La primero es la curva de descuento. Acuérdense que como yo lo acabo de decir, y si me estaban escuchando con mucha atención, el swap son los flujos futuros proyectados traídos a valor presente. Si yo traigo a valor presente, necesito una curva de tasas para poder descontar. Por lo tanto, necesito una curva de tasas para descontar la parte en pesos y una curva de tasas para descontar la parte en dólares. ¿Vamos bien? Por otra parte, una vez que las descuento las dos, yo las tengo que comparar, pero acuérdense que en una tengo dólares y en la otra tengo pesos. Por lo tanto, para compararlas, la tengo que o dejar las dos en pesos o dejar las dos en dólares, ¿sí? Para eso, ¿qué es lo que necesito entonces? Un tipo de cambio. Pero fíjense que como lo traje a valor presente, el único tipo de cambio que necesito para poder comparar y convertir estas dos valores presentes de las patas es el tipo de cambio de hoy día. No necesito una proyección de tipo de cambio ni nada. Necesito el tipo de cambio de hoy. ¿Sí? Y finalmente, si el swap, en vez de tener una pata fija y una pata fija, también se vería afectado por la proyección de la tasa variable que tuviera alguna de las patas. En honor al tiempo, y yo ahora hice solamente un ejemplo que es fija, fija, pero les voy a ir comentando cómo se extrapolaría a uno que tuviera alguna pata variable. Entonces, ¿cómo se ve esto que estoy explicando así, así como en el PowerPoint? Espero que se esté viendo el Excel. Cualquier cosa ahí Noel me interrumpe, me dice si no se está viendo, pero dado que no dijo nada, yo Se me ve imagino que se perfecto. está viendo. Sí, sí. Vale, muchas gracias. Bien, entonces fíjense acá. Este resumen que le estoy mostrando, ustedes lo pueden descargar de Symmetry. Una vez que ustedes cargan un swap a Symmetry, después pueden descargar en cualquier momento el detalle del swap. ¿Sí? Entonces fíjense que voy a partir acá.
Este es el swap, ¿vale? Pero, déjenme, acá está el swap, pero con fecha de valorización cuando lo tomé. Dado que cuando lo tomé les dije que no me cobraron casi nada, fíjense que el mark to market en dólares es prácticamente cero, $8.800, ¿sí? Eso quiere decir que ambas patas traídas a valor presente y convertidas eran casi iguales. Se lo acabo de comentar, ¿cierto? ¿Cómo sé eso? ¿Cómo hace eso Symmetry? Bueno, fíjense que Symmetry lo que hace es que, como espero se esté viendo perfectamente, lo que hace es que genera lo mismo que yo les mostré para la pata en pesos, por ejemplo, de cada uno de los flujos y después obtiene un factor de descuento, que es básicamente una tasa de descuento, pero ya transformada en factor, es decir, uno partido por uno más R, que es la tasa, ¿sí? Y ahí yo tengo un factor de descuento para cada uno de los plazos en el cual yo voy a pagar, en este caso, pesos, ¿sí? Dado eso, si acá tenía que pagar 5.791 millones, al traerlo a valor presente me quedan 5.743. ¿Por qué? Porque simplemente lo multiplico por el factor de descuento. Lo mismo para cada uno de los flujos. Y obviamente el último flujo pesa mucho más porque era donde yo tenía que pagar tanto amortización como intereses. Tenía que pagar 102.000 millones, lo multiplico por el factor de descuento y me da que tengo que finalmente pagar 82.000. ¿Qué hace Symmetry después de eso? Viene y lo suma. Fíjense que la suma de esto da 103.000, que es justo el número que tengo acá. Bien, entonces, fíjense que la gracia de lo que hace Symmetry es que va a buscar la curva de mercado a la cual es relevante descontar la pata en pesos y después que tiene todo en valor presente lo suma y dice, mira, el valor de la pata A que está en pesos son estos pesos. Y obviamente, si ya me siguieron, hace exactamente lo mismo, pero con la pata en dólares. Entonces, ¿qué hace? Ya teníamos esto que ya se lo mostré en el PowerPoint. Vemos la curva de descuento esta vez en dólares y por cada uno básicamente lo multiplico para traer cada uno de estos flujos de caja a valor presente, lo sumo y me da 106 millones de dólares 900 mil, que es exactamente lo que tengo acá. Entonces, ¿cuánto vale este swap? Porque yo les decía que en el T sub 0 el swap valía prácticamente cero, ¿sí? ¿Cuánto vale? Bueno, básicamente siempre va a ser lo que recibo, que son los 106 millones de dólares, menos lo que pago, que es los 103.677 millones de pesos chilenos. Bien, pero ¿qué necesito para poder restar esto? Necesito o que esta también sea dólar o que esta también sea pesos. Llevemos las dos cosas a dólares, entonces estos 103.000, ¿sí? Los voy a convertir en dólares. ¿Y a qué tipo de cambio? Bueno, al tipo de cambio que había vigente en el momento que yo estoy valorizando o en este caso en el momento en que tomé el swap. ¿Cuándo fue eso? El 11 del 8 del 2025. Y en ese momento esto valía 969,77. Lo extrapolamos. Esto es lo mismo si estamos hablando de el mexicano y esto es 1.17, el nacional va a ser distinto, todo distinto. Pero lo que necesitamos es el tipo de cambio particular de esa fecha, ¿sí? O podría ser el peso colombiano, ¿cierto? La Suiza de Latinoamérica, que podría estar en 3.080 pesos, siendo una de las monedas que más se ha apreciado en el mundo. ¿Vamos bien? Entonces, básicamente nosotros tenemos un solo tipo de cambio, que es el tipo de cambio del momento en que valorizo este swap. ¿Y para qué uso ese tipo de cambio? Para poder comparar. Y fíjense que cuando yo convierto esto a este tipo de cambio, me da 106 millones de dólares 908 mil. Y la parte en dólares, cuando la traía a valor presente, me daba 106.900. Por lo tanto, simplemente el mark to market va a ser la diferencia, que en este caso es muy menor y que son estos 8.818,96 dólares. Bien, espero haya quedado en este
poquito rato que he estado con ustedes, bastante claro cuál es la lógica de cómo calculo el mark to market de un cross. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando ha pasado un año, han pasado varias cosas por el cross, pero una de las cosas relevantes que hay que tener en cuenta es que la estructura que yo había fijado, dado que estaba en tasa fija, no ha cambiado. La estructura es la misma. Lo que sí pasó fue que el primer pago yo ya lo hice. No lo marco. Ahí sí. Yo ya lo hice. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya pasó ese pago. Pero ese pago yo ya sabía cuánto iba a ser y tengo los pagos de intereses y amortizaciones remanentes. Lo mismo en la de dólares. El banco a mí ya me pagó esta primera cuota y me quedan las siguientes cuotas. ¿Y qué hago con las siguientes cuotas? Fíjense que tengo que hacer exactamente lo mismo. Lo vuelvo a multiplicar por un factor de descuento que lo saco del mercado, la multiplico, lo traigo a valor presente y básicamente lo sumo. Lo mismo hago con la parte en pesos. Tomo cada uno de estos factores, o sea, de estos flujos, lo multiplico por los factores y básicamente sumo todo a valor presente. Bien, pero, estimados, no solamente el tiempo ha pasado y afectó el hecho de que el primer cupón ya se pagó. El tiempo ha pasado y lo principal que ocurrió en todo esto es que estos factores de descuento ya no son los mismos que hace un año. ¿Por qué? Porque este factor de descuento, que es una curva de tasas, que es la de tasas cero cupón, que es la que yo utilizo para descontar, ¿sí? Cambió, porque cambia con el mercado. Entonces, si la curva se empinó, si la curva se desplazó para arriba, se desplazó para abajo, se aplanó, se invirtió, como ustedes quieran, lo que está pasando acá es que yo los factores de descuento que tengo que usar cambiaron radicalmente o no tan radicalmente, depende del mercado, con respecto a los factores de descuento que yo utilizaba acá. ¿Se entiende? Estos son los factores de descuento ahora en pesos y, perdonen, estos son los factores de descuento en pesos que tenía antes. ¿Sí? Lo mismo acá con los del dólar. Estos son los factores de descuento que tenía y estos son los nuevos factores de descuento que tengo. Bien. Espero sigan, aún estén conmigo. Entonces, fíjense que el primer gran factor que afecta cuánto va a costar o cuánto va a ser el mark to market de un cross currency swap en una fecha futura distinta a cuando lo tomé, porque fíjense que aquí lo que pasó fue que yo acá el contrato partió el 25, pero ahora lo valorizo el 2026. Por lo tanto, las curvas de descuento cambiaron. Entonces, como cambiaron, un primer factor que afecta es la curva de descuento. ¿Por qué? Porque la curva de descuento no es la misma entre un momento y otro y la determina el mercado. ¿Y qué es lo siguiente que cambia? Que yo tengo ahora el nuevo valor en pesos y en dólares, ¿cierto? Este es la suma entonces de estos nuevos pesos, ¿sí? Y esto es la suma de estos nuevos dólares, estos 103 y estos 102.000. Sin embargo, ahora cuando los voy a comparar, nuevamente los tengo que transformar ambos a dólares. Por lo tanto, tengo que dividir, igual como lo hicimos antes, este número en una cantidad de dólares. ¿Y qué es lo que pasa acá? Es que el tipo de cambio también cambió. De hecho, los tipos de cambio, y estará de más decirlo, sobre todo en estos tiempos más volátiles, ¿cierto? Es que el tipo de cambio se mueve muchísimo. Y acuérdense que el tipo de cambio que usábamos para comparar estos dos flujos antes era 9,69,77. Ahora es 9,14,41. Es, era 17,5, ahora es 17. Era 3.600, ahora es 3.100 para abarcar los tipos de cambios de los distintos países y quizás se me están quedando algunos afuera. ¿Se logra entender? Entonces, fíjense que el tipo de cambio cayó radicalmente en este tiempo y el mark to market se volvió negativo, solamente como intuición, como cálculo de servilleta, ¿cierto? Cálculo a la rápida. Recuerden que yo recibo dólares y pago pesos.
Por lo tanto, si el tipo de cambio cae, por cada dólar que recibo, voy a poder obtener menos pesos. Por lo tanto, evidentemente, esta caída del tipo de cambio me jugó en contra en el mark to market, ¿sí? Pero descubrimos una siguiente variable que le afectó a este mark to market al cual llego, que son menos 8,5 millones de dólares, como les mostré antes, ¿cierto? ¿Y cuál era esa variable? En cómo se movió el tipo de cambio spot que afecta para poder yo comparar ambas patas. Bien, espero vayamos todos muy bien. Acuérdense, cualquier cosa, duda, pregunta, comentario, me lo van haciendo. ¿Sí? Y adicionalmente, si en este caso yo tengo una pata fija y una pata fija, las tasas no cambian, pero si la tasa fuera variable como SOFR, como la TIE, como la cámara, como la IBR, la proyección de tasas también cambiaría y ahí tendríamos otra variable más que afectaría el mark to market del swap. ¿Sí? En honor al tiempo y para que sigamos jugando, ahora me voy a quedar solamente que cambiaron los factores de descuento, ¿bien? Y que cambió, perdón, el tipo de cambio. ¿Bien? ¿Vamos bien? Espero que vayamos súper a caballo de lo que estoy diciendo, como diríamos en Chile. Bien, entonces, de esos 8,5 millones que estoy perdiendo ahora, hay una parte que la explica, como recién lo señalé, la caída del tipo de cambio de 969,77 a 914,41. ¿Me siguen la lógica? ¿Por qué? Porque exacto, de esos 8,5 millones, algo viene explicado por la fuerte caída que tuvo el tipo de cambio. ¿Están en la dirección correcta? Está en la dirección correcta. Si yo cambiaba el tipo de cambio, eh, o sea, si caía el tipo de cambio, el mark to market iba a terminar siendo negativo. Pero también hay una parte de estos 8,5 millones, ¿sí? Que viene explicado por el cambio en los factores de descuento, ¿sí? ¿Por qué? Porque, insisto, antes tenía una curva de descuento y ahora tengo otra curva de descuento, ¿sí? Espérenme ahí que me molesta que salga eso, ¿sí? Bien, entonces la pregunta de fondo es, de este 8,594,000, ¿cuánto lo explica la caída de tipo de cambio y cuánto lo explica el movimiento de factores de descuento o de tasas de descuento? Bien, entonces intentemos dividirlo. Y acá la división, y por eso yo les decía que vamos a intentar, podríamos de alguna forma calcularlo, la división no va a ser 100% exacta, pero es un gran, muy buen proxy para el objetivo que estamos buscando en este webinar, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer, y que yo creo que muchos a lo mejor ya lo están pensando, es que si quiero saber cuánto es el efecto tasa, aislemos el efecto FX, porque es lo más fácil que yo puedo hacer. ¿Cómo lo puedo hacer? Básicamente, si el tipo de cambio se cayó de 9,6977 a 9,14, preguntémonos, ¿qué pasa si el tipo de cambio no se hubiese movido? Es decir, ¿qué pasa si el tipo de cambio se hubiese mantenido en los 969,77? Veámoslo, y por eso lo estoy haciendo en Excel. Si yo hubiese mantenido exactamente el mismo tipo de cambio y por lo tanto no hubiese habido ningún efecto FX, entre comillas, ningún efecto de tipo de cambio, el swap igual habría estado negativo, pero habría estado considerablemente menos negativo. Habría estado 2.210.615 millones de dólares en contra. Eso quiere decir que yo esos 2.210.000 inmediatamente se los puedo dar 100% ¿a qué? Al movimiento de tasas de descuento o de factores de descuento. La del dólar o la del peso, no sé, me da lo mismo, porque al final lo que me interesa es la relación que hay entre ellas, dado que una la pago y dado que la otra la recibo, ¿sí? Entonces, estimados, ¿qué es lo que pasó acá?
que si yo mantengo el tipo de cambio fijo, puedo aislar y puedo tener una idea de cuánto es el efecto de solo la tasa de interés de la pata peso y la pata en dólares. Bien, a su vez, y seguramente también lo estarán pensando, a su vez yo podría mantener, perdón que ahí, podría mantener el tipo de cambio y decir, bueno, ¿qué pasa si mantengo los mismos factores de descuento que tenía acá? ¿Sí? Pero fíjense que aquí no es llegar y copiar acá. ¿Por qué? Porque ahora este factor de descuento es el factor de descuento del 11 del 8 del 2026 al 11 del 8 del 2027, pero tengo que ir a buscar el factor de descuento de un año hace un año atrás, ¿sí? Entonces, esto es más enredado, ¿sí? Yo lo que les quiero transmitir acá, quiero ser práctico y les quiero dar un proxy. Y dado que les quiero dar un proxy, ustedes seguramente lo están pensando, ese proxy es muy fácil de calcular, porque si yo dije que el efecto de tasa de interés son 2.210.000, que es cuando no varía el tipo de cambio, ¿cuánto es el efecto que explica el FX? Es decir, ¿cuánto es el efecto que pasaría si yo mantuviera las tasas y solo cambiara el FX? ¿Sí? ¿Cuánto sería? Bueno, acuérdense que el mark to market completo era 8,5 millones, ¿cierto? Dado eso, si yo tenía una variación de mark to market de 8,5 millones y el efecto de tasas es 2,2 millones, puedo asumir que el remanente es puro efecto de tipo de cambio. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Es que este es, insisto, es un muy buen proxy para decir, mira, de los 8,585,000 que cambió mi mark to market entre una fecha y otra, ¿sí? 2,201,797 vienen explicados 100% por tipo de cambio, perdón, por tasa de interés. Y 6,384,069 viene explicado solo por tipo de cambio. ¿Sí? Y esto no es, a ver, esto no es 100% exacto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay un efecto correlacionado entre ambos. ¿Vale? Es decir, hay un efecto que también hay una conversación entre cuánto varió el FX y cuánto varió, y sin cambiar la tasa, hay una conversación entre cuánto varió la tasa sin cambiar el FX, pero hay una multiplicación en, bueno, cuánto variaron los dos producto de que cambió el otro, ¿sí? Pero si ustedes hacen ese cálculo, van a fijarse que ese remanente es muy poquito comparado con los grandes números. Entonces, esto es un muy buen proxy en donde yo puedo separar de este mark to market cuánto era de tasa y cuánto era de FX. ¿Sí? Y espero, sobre todo, que es una de las cosas que más me interesa de este webinar, que haya quedado claro cómo afectan tanto las tasas de interés como el tipo de cambio a el cálculo del mark to market de un cross currency swap. Bien, bien. ¿Por qué tomamos la decisión de hacer este webinar? Porque nosotros nos basamos mucho en las cosas que nos van preguntando los clientes. Eh, entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál fue el objetivo de hacer esta separación entre tipo de cambio y tasa de interés? Más allá de que a lo mejor alguno de ustedes quiera hacer un análisis más profundo de cómo se compone el mark to market de un cross currency swap y lo quiere dividir, quiere saber qué pasa si el tipo de cambio no se hubiese movido, etcétera, etcétera. Bien, independiente de eso, ¿por qué es relevante esto? Y se los voy a mostrar de esta forma. Acuérdense que hasta ahora, y lo que les mostré hasta ahora, nosotros teníamos esto, que es el swap, donde yo me comprometo a pagar algo y se comprometen a pagarme algo a mí, ¿sí? Sin embargo, estimados, ¿sí? Yo como empresa del sector productivo, el cual tomo un swap o con el objetivo de cubrirme, ¿qué es lo que estoy cubriendo? Es que básicamente yo tengo un crédito el cual
tengo que pagar en moneda X a una tasa Y. Pero a mí me conviene, porque mi moneda funcional es otra, me conviene pagar en moneda Y a una tasa fija R, ¿sí? Por lo tanto, ¿por qué yo tomo el swap? Para que lo que yo recibo acá lo pague al otro banco o al crédito o al bono y yo termine pagando esto acá, que tiene que ver con la moneda funcional que yo necesitaba a la tasa fija que yo necesitaba, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando yo tomo un swap, lo que estoy haciendo es que estoy haciendo un espejo de un crédito, ¿sí? Y por consiguiente, como es un espejo, es básicamente la cobertura perfecta, porque todo lo que esto se mueva, ya sea por moneda o por tasa, va a estar compensado por lo que el banco me va a pagar en la pata que yo recibo del swap. Es la cobertura perfecta, ¿sí? Sin embargo, no me están regalando plata y yo lo que estoy cambiando es que estoy cambiando este pasivo por este pasivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recibí un activo que es igual a este pasivo, se anulan y ahora terminé con un pasivo distinto. ¿Cuál es la gracia de eso? Bueno, que a lo mejor mi moneda funcional es el peso colombiano o el peso mexicano y yo lo que tengo acá es un crédito en dólares. Entonces, ¿qué es lo que le voy a decir al banco? Banco, por favor, págame en dólares para yo pagar mi crédito en dólares y que no me afecte la variación de tipo de cambio y yo a ti te voy a pagar pesos mexicanos, pesos chilenos, pesos colombianos. El swap es la cobertura perfecta, ¿sí? ¿Por qué? Porque más encima estoy cubriendo un crédito que en general tiene una certidumbre bastante alta, por lo tanto los plazos van a coincidir, las amortizaciones van a coincidir, los intereses van a coincidir y en este caso la moneda y la tasa van a coincidir. Entonces estoy matando nuevamente un pasivo que no me convenía con un activo en el swap y lo estoy cambiando por un pasivo que sí me conviene en función de mitigar riesgos. ¿Sí? ¿Cuál es el problema y por qué les di esta cháchara recién? ¿Sí? ¿Cuál es el problema de todo esto? Que contablemente el crédito se lleva a algo que se llama el costo amortizado. Y por consiguiente, cuando yo valorizo mi pasivo o valorizo mi crédito, solamente lo revalorizo por tipo de cambio. No lo revalorizo por curva de descuento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más fácil. Las empresas podrían llevar los créditos a valor de mercado y por lo tanto lo tendría que traer a valor presente, sí. ¿Pero qué eligen? Costo amortizado. ¿Y el costo amortizado o costo histórico qué es? Básicamente mi nocional remanente y yo solamente lo reajusto por tipo de cambio. ¿Qué pasa con eso? Que a pesar de que esto era la cobertura perfecta, ¿sí? El swap no, el mark to market del swap no va a conversar con la variación del crédito. ¿Por qué? Porque el crédito tiene solo efecto FX, mientras que el swap, como lo acabamos de ver, tiene efecto FX y efecto tasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me sobra el efecto tasa. ¿Están de acuerdo, no? Y este es un problema que no detecté yo, ciertamente, no detectamos NetGo a pesar de lo brillante del equipo, y no es que lo haya detectado alguien en particular, esto fue algo generalizado y IFRS se dio cuenta de este problema. Y dado que se dio cuenta de este problema, generó una parte particular en la norma IFRS 9. ¿Para qué? Para que cuando yo tomo la cobertura perfecta y demuestro que es la cobertura perfecta, yo el efecto rate que me sobra lo pueda llevar en vez del resultado, que es donde va a ir el crédito y donde va a ir el swap, el efecto rate lo llevo a patrimonio y el efecto FX lo llevo a resultado. ¿Qué gano con esto? Que el efecto que me va a generar el crédito, ¿dónde va a ir? A resultado.
Y a partir de este momento, al separar el efecto FX del efecto rate, yo puedo saber cuánto es el efecto que me genera el crédito, llevarlo al resultado y estas dos cosas se compensan y se van a compensar perfectamente. ¿Por qué se van a compensar perfectamente? Porque es la cobertura perfecta. ¿Sí? Y lo que me sobra en el swap, que son estos 2 millones, ¿se acuerdan qué es lo que me dio en este swap? ¿Qué hago con eso? Porque si lo llevo a resultado, acá el crédito va a reajustarme a mi favor, producto de la caída de tipo de cambio, 6 millones a resultado positivo. Pero el swap me va a pegar 8 millones en contra. No, no cuadra. ¿Por qué? Porque yo básicamente lo hice bien. Entonces, los 6 millones que me estaba jugando a favor el crédito, los compenso con 6 millones negativos y los otros 2 millones negativos los llevo a, perdón por ese 2, fue bastante de mano. Y estos 2 millones negativos los llevo a patrimonio. Entonces, ¿por qué es interesante el efecto FX? Porque cuando yo tomo un swap que cubre perfectamente un crédito, yo lo declaro por contabilidad de cobertura, demuestro que es la contabilidad perfecta y eso me va a permitir separar los dos efectos del swap y el efecto FX, llevarlo a resultado para que compense perfectamente el crédito que lo tenía a valor amortizado. Y por otro lado, el efecto rates me lo guardo en patrimonio hasta que eventualmente se haga cero. ¿Se va a terminar haciendo cero? Sí, porque ¿cuánto es el efecto rate de un cross currency swap al final de los tiempos? Cero. ¿Por qué? Porque ya no hay descuento, ya está todo en valor presente. Solo hay efecto tipo de cambio y ahí va a conversar perfectamente con el crédito. Por lo tanto, me lo puedo guardar en patrimonio. Y si hice bien los cálculos, no se preocupen que va a terminar muriendo por sí solo. Eso es lo que les queríamos contar. El webinar era bastante más técnico con respecto a lo que teníamos acostumbrado, pero espero que les haya hecho mucho sentido todo lo que conversamos. Así que mientras yo me doy una pausa de hidratación, no sé, Noel, si tenemos alguna pregunta, alguna duda o comentario. Perfecto, Cristian. Bueno, muchísimas gracias, muy esclarecedor. Todos los comentarios son positivos, están encantados con el webinar y hay algunas preguntas puntuales que te las paso a comentar. La primera de ellas nos consulta cómo comparo el beneficio o el impacto costo de la cobertura frente a un escenario de no hacer nada. Ah, bueno, ahí nos fuimos no necesariamente a esto, sino que básicamente al impacto de la cobertura. Mira, lo voy a hacer bastante como muy superficial, quizá, casi que superfluo porque tenemos muy poco tiempo, pero básicamente cuando yo no tomo coberturas, ¿sí? Yo tengo una exposición a una variable de mercado. Esa exposición de variable de mercado me puede jugar a favor o en contra, pero si me juega en contra, hay un peor escenario posible. ¿Se entiende? Es decir, imagínate, yo tengo una exposición de riesgo al peso mexicano de $1 millón. Si el peso mexicano me juega en contra, a lo mejor puedo llegar a perder, voy a tirar cualquier número, 17 millones de pesos mexicanos. ¿Ok? ¿Estoy dispuesto a perder esos 17 millones de pesos mexicanos en mi peor escenario contra el hecho de tomar una cobertura? ¿Cuánto me va a costar la cobertura? Bueno, eso hay que verlo en el momento de eventualmente cotizar con los bancos y todo. Pero si el costo de la cobertura es menos que ese peor escenario de 17 millones de pesos, conviene cubrirse. Si ese peor escenario es más chico que lo que eventualmente me va a cobrar el banco por hacer la cobertura, mejor me tomo el riesgo porque básicamente el remedio es peor que la enfermedad. A esa, que lo dije muy superficialmente, muy rápido, a esa herramienta se le conoce como el Value at Risk o el VAR, pero no el VAR del fútbol como la pausa de hidratación, sino que el VAR de Value at Risk financiero. Perfecto, muy bien. Otra consulta. Cuando uno quiere hacer una wine cliente banco,
¿Qué cobros son razonables y cuáles se negocian? Ejemplo, FBA, Colba, DBA, CBA y un derivado entre bancos. ¿Esto también aplica? A ver, ya ahí ya nos metimos bien en quizá área chica y en otras cosas, pero la verdad es que todos estos cargos, así como los credit charge, los XVA, ¿cierto? Incluso si el banco argumenta que hay algún tipo de cargo de liquidez producto de deshacer la posición en el mercado, son todos negociables y siempre, y no puedo decir un número, decir esto es lo razonable porque siempre va a depender de la capacidad de negociación que tenga el cliente con respecto a su banco. ¿Sí? Y respecto a los derivados entre bancos, tienen también algunos cargos, pero son bastante más menores y muchas veces más pasables. Pero sobre todo hay temas de fondeo que son relevantes. Bien, y la última pregunta, al menos que nos llegó hasta ahora, hasta el momento, además de la variación en las tasas y el tipo de cambio, ¿de qué otra forma afecta el basis el mark to market? A ver, es que el basis, en este caso particular, lo voy a explicar. Yo creo que esa pregunta sí que da para harto, pero en este caso en particular, el basis yo lo estoy ajustando o lo estoy metiendo dentro de una de las curvas de descuento. ¿Se entiende? Entonces, básicamente, el basis, que es básicamente el, como los puntos forward, por decirlo de alguna forma, en este caso en particular, entre las dos patas, entre las dos monedas de las dos patas que yo estoy teniendo, ¿sí? En este caso lo estoy metiendo dentro del efecto rate al momento de al momento de meterlo en el factor de descuento de una de las dos patas. ¿Se entiende? Pero adicionalmente hay que tener súper en cuenta que el basis también se mueve en función de lo que está pasando con el tipo de cambio y con la expectativa de tasa. Entonces, por eso les decía que también hay un efecto correlacionado en todo esto del mark to market, ¿se entiende? Y por eso el resultado no, de separar el FX del raise tal como lo hice así, no les va a dar exactamente, ¿sí? Pero es un muy buen proxy para tener de cuánto es efecto por tipo cambio y cuánto es efecto de tasa. Y en el de tasa estaría metiendo el efecto del el basis. Perfecto, Cristian. Bueno, no hay más preguntas. Muchísimas gracias por tu exposición. Simplemente les recordamos que la semana próxima se va a enviar la grabación y esta presentación, justamente para aquellos que se la perdieron o que por ahí quieren verla nuevamente. Y además tenemos un anuncio que hacer que a los webinars de Academia Symmetry se van a sumar los de NetGo. Y en septiembre va a llegar el primero referido a la nueva norma IFRS 18 que va a estar a cargo del equipo de consulting. Así que bueno, es una nueva propuesta para capacitarse en un tema muy relevante. Después, en Sí, de septiembre, hecho, sí, perdón. no, no, dale, Dale. dale, dale, por favor, por favor. No, 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 iba a retomar después diciendo que en septiembre, a fines, bueno, se vuelven con los webinars de la Academia Symmetry y en este caso el webinar va a ser sobre presupuesto. Exacto, sí. Particularmente sobre el tipo de cambio de presupuesto y aprovechen harto el webinar de IFRS 18 y aprovechen harto el profesor para que le hagan más preguntas, sobre todo bancaria, que es un gran, gran profesor el que van a encontrarse en ese webinar. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos los asistentes. Un placer. Bueno, seguimos en contacto. Hasta la próxima. Chao, chao. Symmetry, el copiloto estratégico que todo CFO necesita para gestionar su tesorería. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale like al video.